todos estos cambios acelerados que ha habido en las últimas décadas para garantizar los derechos de las mujeres solamente han sido posibles porque las mujeres nos hemos organizado para reclamarlos. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Nueva Mujer Talks. En este miércoles, como ya saben, nos encuentran en Publimetro y Nueva Mujer en todas sus redes sociales también. Y hoy tengo el gusto de que me acompañe Valentina Cendejas. Ella es subdirectora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. Gracias, Valentina, por estar aquí. Un gusto, Pilar, muchas gracias por invitarnos. Y bueno, con un tema bien interesante, querida. Primeramente me gustaría que me platicaras un poco acerca del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir para que la gente lo conozca, los que no los conocen. Claro que sí, Pilar. Mira, somos una organización feminista de sociedad civil. Fuimos creadas hace ya más de 20 años. Primero con el objetivo, hace 20 años, era justamente el año 2000, hubo gran transición política donde llegó el PAN a la presidencia después de muchos años del PRI y donde un grupo de feministas vieron la posibilidad de que mujeres empezaran a acceder a espacios donde no habían estado antes, ¿no? Que eran el legislativo, incluso en posiciones del ejecutivo, a raíz del cambio de gobierno, de la transición democrática que se llamaba en ese entonces a ese periodo. Entonces, un grupo de feministas dijeron, es una oportunidad para que más mujeres entren a la política, legislen desde una perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres, pero necesitamos crear cursos de capacitación para estas mujeres para que tengan mayores elementos para poder gobernar, ¿no? Entonces, hace 20 años crearon el instituto y a lo largo de los años nos hemos ido transformando. Actualmente no nada más trabajamos con mujeres políticas, hacemos todo un trabajo con mujeres muy diversas, posicionando los derechos de las mujeres, fortaleciendo movimientos de mujeres, que para nosotras es algo fundamental para seguir logrando todos los cambios que hemos visto que ha habido en los últimos años. Entonces trabajamos con mujeres indígenas, con mujeres afromexicanas, con mujeres trabajadoras, de muchos ámbitos, intentando que haya cada vez más mujeres que reclamamos derechos, que participamos en la política y en todos los ámbitos de la vida. Entonces, eso es lo que hacemos en el instituto y por supuesto que seguimos trabajando de cerca de mujeres políticas, en procesos de formación de capacidades, de acompañamiento, visibilizando todos los avances que ha habido sobre la paridad, y ahora también en el tema de violencia política, que es un tema pues, que es central en este momento, precisamente como una reacción al avance tan grande que ha habido de las mujeres en espacios públicos. Y bueno, también hay datos duros que nos proporciona justamente el instituto, que hay pues 16 candidatas asesinadas en México, que hay más de 100 periodistas mujeres agredidas por temas de violencia política, ¿no? Entonces, platícame de esta primera plataforma que crea el instituto para combatir la violencia política contra las mujeres. Sí, Pilar, justamente tú lo dices. Esta elección es, como ya se ha dicho mucho, es una de las elecciones más grandes, ¿no? Es la elección más grande que ha habido en la historia del país. Se juegan alrededor de 20,000 cargos públicos y hay un número impresionante de mujeres candidatas que no había habido antes, ¿no? Se calcula que hay unas 35,000 candidatas compitiendo por un cargo de elección popular. Entonces, si bien es la elección más grande que ha habido en la historia, también es la elección en donde más mujeres hay y donde la presencia de las mujeres es tan contundente y tan relevante. Ahora, en el lado, digamos, negativo de este avance tan importante de las mujeres, está el hecho de que las resistencias a su participación existen, ¿no? Y como tú decías, una de estas manifestaciones de las resistencias a la participación de las mujeres es la violencia política. Entonces, la violencia política es cualquier acción u omisión o incluso tolerancia de hechos que buscan anular o entorpecer la participación política de las mujeres, pero no solamente en el contexto electoral, sino incluso también en el ejercicio de sus cargos, porque hemos visto que muchas mujeres llegan a los puestos y se les bloquea sistemáticamente, no se les convoca, no se les dice cuáles son sus funciones, no se les dan recursos. Entonces creo que es importante primero visibilizar que la violencia política contra las mujeres no solo sucede en las elecciones, pero lo que sí es que en las elecciones se agudiza, ¿no? Y vemos estos datos que tú decías, que son los datos de la elección de 2018,
pero actualmente hay alrededor de 23 mujeres que han sido asesinadas en esta contienda. Y digamos, los asesinatos son el ejemplo más extremo de la violencia, ¿no? Pero hay muchas formas de violencia muy cotidianas y muy permanentes. Cosas tan sencillas como hacerlas que renuncien a sus cargos, presionarlas o bloquearlas para que no puedan ejercerlos, difamarlas, calumniarlas a través de redes sociales, hasta cosas como agresiones físicas e incluso el asesinato, ¿no? Como tú mencionabas. En el instituto, que bueno, ustedes tienen más información, hacen más investigación acerca de esto, ¿cómo podemos detectar esta pequeña, y le digo pequeña porque no se ve, pero no es pequeña, violencia, ¿no? Lo que hablaba en unas entrevistas anteriores, el micromachismo, ¿no? Porque de verdad es frustrante que ves hombres que pues creen que son feministas, que no están cayendo en esto y sin embargo lo hacen en estas pequeñas cosas diarias, con sus amigas, con sus cercanas, con sus parejas, y no se dan cuenta. ¿Cómo podemos hacerles ver? Porque incluso tengo la esperanza de que a lo mejor sí quieran cambiarlo, ¿no? Claro. ¿Cómo podemos hacerles ver en esas pequeñas cosas? Empiezan a fallar. Sí, Pilar, es muy importante lo que dices y me parece que justamente la plataforma que estamos poniendo a disposición de todas las mujeres que lo necesiten, que se llama mujeresalpoder.mx, ahí pueden encontrar justamente ejemplos de cómo identificar estas violencias, porque lo que tú dices es real, muchos hombres no se dan cuenta, pero lo que es también, bueno, no es sorprendente porque ha sido algo histórico y cotidiano, pero también a veces a las mujeres nos cuesta trabajo identificar las violencias. Claro. Estamos acostumbrados porque es algo súper común y decimos, pues bueno, es lo normal, ¿no? Es lo normal que no se me convoque al cabildo, pues es normal que me pidan a mí que sirva los cafés, ¿no? En vez de que yo dirija la sesión como mis funciones me lo dicen. Entonces, les invito a que entren a la página mujeresalpoder.mx y ahí van a encontrar, bueno, hay muchas cosas en esta página. Por un lado está la ruta de atención. Hay 4 formas de atender la violencia política y en esta página presentamos las diferentes rutas para hacerlo. Pero también presentamos, y viene a colación a lo que tú preguntabas, ejemplos específicos que además están dados con base en testimonios de mujeres que los han vivido. Ejemplos muy claros de cómo han vivido la violencia, cómo identificarla, y pueden encontrar un glosario, ejemplos específicos y, lo muy importante también, las diferentes rutas para poder abordarlas. ¿Podrías darme un ejemplo así con el que te topes más frecuentemente, tristemente, ¿no? Como para dejarlo un poquito más claro, ¿no? Claro que sí, te puedo dar algunos. Por ejemplo, candidatas que quieren registrarse a diputadas, pero sus compañeros de partido les dan mala información de cómo se hace el registro, cuándo se hace el registro, de forma que no lo pueden hacer y se quedan fuera de la contienda. O candidatas que ya están, o precandidatas que ya están compitiendo y que en el periódico local alguien empieza a difundir que no va a ser una buena funcionaria porque tiene un hijo o porque no se casó, o empiezan a dar información sobre su vida privada que no tiene nada que ver con el ejercicio de sus funciones. Entonces es muy común en México que se difunda en los medios locales información que busca desprestigiar a las mujeres que están compitiendo por cargos públicos. Otro ejemplo clarísimo, hay una presidenta municipal que ganó su posición y que no la invitan a las sesiones del cabildo o no la dejan entrar, y a veces con artimañas, pero a veces diciéndole cosas tan directas como las mujeres tienen que estar en su casa, tú no tienes que estar aquí, ¿no? Entonces esos son algunos ejemplos de la gran diversidad de ejemplos que hay, pero que pueden consultar en la plataforma y ahí los van a encontrar y les va a dar mucha claridad, ¿no? Porque decíamos que a veces es difícil darse cuenta, y cuando hemos hablado con mujeres políticas, ellas cuentan en su experiencia cómo se tardaron en darse cuenta que lo que les estaba pasando era violencia política, y como todavía, particularmente a nivel municipal, hay muchas menos mujeres que hombres, normalmente se sienten muy aisladas, sin un equipo de apoyo de mujeres que las pueda
como envalentonar y dar seguridad para reclamar sus derechos, ¿no? Hay un caso que, bueno, pues seguramente tú conoces, que ha sido muy sonado, que ha retumbado en todo México, la candidatura ya hoy cancelada de Félix Salgado, que sale su hija pues a tomar posesión, ¿no? Obviamente la sociedad civil, pues los que estamos indignados por estas denuncias, que sí solo son denuncias, es un presunto, pero pues al final hay 5 denuncias de violación, hay personas, mujeres que hicieron estas denuncias, algunas desaparecidas, y entonces pues se maneja de tal forma, ya después de que por fin el señor decide respetar las leyes, ¿no? Viene su hija a representarlo. ¿Qué opinas de esto en tu organización y en tu experiencia en esto? ¿Qué opinas? ¿Qué me puedes decir a este respecto? Sí, Pilar, pues este es de los casos más que evidencian con más claridad cómo, a pesar de que hay un marco legislativo, un marco normativo que dice esto se prohíbe, la violencia está proscrita, incluso el INE ya reconoció los lineamientos de la 3 de 3 de violencia, que quiere decir que todos los candidatos que se registran a una elección tienen que hacer una declaración donde afirman que no tienen ni acusaciones por violencia sexual ni son deudores alimentarios. Esto ya es una obligación hacerlo. Sin embargo, todavía no tiene, digamos, dientes este lineamiento, y tal es el caso de Félix Salgado, ¿no? Que aun cuando tienen la obligación de hacerlo, y si no lo hacen, eso puede hacer que no deberían de llegar al puesto o al cargo de elección, vemos que todavía sigue sucediendo. Entonces, es muy contradictorio porque, por un lado, la presencia histórica de las mujeres reclamando sus derechos, modificando las leyes, las mujeres en el Congreso han logrado reformas que nos ponen a México como punta de lanza en todo el mundo en cuanto a marco normativo sobre participación de las mujeres, ¿no? Como sabemos, hace 2 años se pasó una reforma por la cual las mujeres tienen que estar, todos los órganos de gobierno, de todos los poderes, de todos los niveles de gobierno, tienen que estar integrados paritariamente. Es decir, tiene que haber mismo número de hombres que de mujeres. Eso ya está en la ley. También está en la ley que la violencia política se tiene que sancionar, se tiene que perseguir, se tiene que castigar. Sin embargo, como en todos los ámbitos en nuestro país, la brecha entre la ley y la práctica pues sigue siendo muy grande, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros este es un caso terrible. Al final le quitaron la candidatura, pero no fue por esta causa, y eso es lamentable, ¿no? Lamentable. O sea, por otra razón que, digamos, es marginal, ¿no? En realidad, qué bueno que se la quitaron, pero no se la quitaron por esta causa. Y eso es lo que parece muy grave, porque esto hubiera sido un precedente, ¿no? Para que cuando vuelva a suceder se diga, bueno, esto no se tolera en este país, ¿no? Y el haberlo tolerado y habérsela quitado por otra causa, pues no deja ese precedente que necesitamos. Y este caso, pues van a seguir saliendo, ¿no? Porque sabemos que la violencia es súper común, ¿no? Va a haber muchos más casos de candidatos acusados de violencia, y lo que necesitamos es que estas normativas tengan dientes. Con eso quiero decir que puedan ejercerse realmente y no nada más quedarse en la ley, ¿no? Entonces, sí es un caso sumamente lamentable, pero también, por otro lado, me gustaría reconocer la visibilidad que tienen estos casos ahora y que antes no lo tenían, ¿no? Nunca en una elección habíamos visto la cantidad de acusaciones tan contundentes, ¿no? Por violencia sexual, y antes eso pasaba desapercibido. No quiere decir que no existiera, ¿no? Solo no se hablaba de ello. Entonces es un proceso muy largo, Pilar, ¿no? O sea, luchar por nuestros derechos es un proceso de muchísimos años, y nos queda mucho para avanzar, pero solamente me gustaría contar algo que me parece que es muy ilustrativo. En México, la lucha de las mujeres por el derecho a votar empezó en el siglo XVIII, y el derecho a votar se concedió 100 años después, en los 50 del siglo pasado. 100 años se tardaron en esa lucha. Y en cambio, si pensamos en la lucha de las mujeres por la paridad, tardó unos 20 o 30 años, ¿no? Entonces vemos cómo, a la luz de la historia, cada vez que hay más mujeres en los espacios de decisión, pues los cambios se van acelerando, y eso, pues quiero verlo como algo positivo, ¿no? A pesar de casos como el de Félix Salgado.
De acuerdo contigo, querida, se nos acaba el tiempo, solo tenemos 20 minutos, pero quisiera que cerráramos con algún comentario tuyo acerca de cómo nos podemos sumar. Justo hablaba con Yasnaya Aguilar, que es activista también, está ahorita con un documental en redes sociales, El Tema, junto a Gael García Bernal, y ella me decía, igual, usaba el mismo término, es lamentable que siga pasando esto a nivel autoridades, pero me decía también en esta esperanza pero nosotros nos tenemos que organizar como sociedad, como vecinos, tenemos que voltear a ver el de al lado. Quisiera tu comentario también, cómo podemos sumarnos y de verdad hacer algo como sociedad, sin caer en violencias ni nada, sino de verdad informarme y sumarme y que pueda yo participar en realmente hacer este cambio que queremos todos. Pilar, creo que es muy importante lo que mencionas, porque en México estamos muy desilusionadas de la política, tradicionalmente, ¿no? Es como el ámbito que sabes que hay corrupción, que las cosas no funcionan, que hay simulación. Entonces, mucha gente decimos, yo ni quiero participar en política, no me quiero enterar, pero justo creo que es muy importante decir, si nosotros no hacemos algo, ¿quién lo va a hacer, no? Si nosotras no nos vinculamos en todos los niveles, y esto pasa desde el nivel personal, leyendo, informándonos, cuestionándonos, lo que tú decías hace rato de cuestionar a los hombres cuando ejercen violencia, cuando son machos, cuando hacen comentarios machistas, ¿no? Hay que empezar a decírselos, ¿no? Si oímos que uno de nuestros hombres cercanos hace un comentario machista, decirle, oye, ese comentario es machista por esta razón, ¿no? No hace falta que nos peleemos, pero sí podemos hacerlo notar, y creo que eso es algo que antes no hacíamos y que cada vez más mujeres hacemos. Entonces, eso desde lo personal, ¿no? Pero en otros niveles, vincularnos en organizaciones. Ahora hay muchísimos colectivos feministas, desde reflexión hasta acción, vincularnos en nuestras comunidades, en nuestras escuelas, quienes estamos en la escuela, es decir, entender que lo público, la política, es nuestro también, ¿no? Y si nosotros no participamos en ella, se nos sale de las manos. Y me gustaría cerrar diciendo que todos estos cambios acelerados que ha habido en las últimas décadas para garantizar los derechos de las mujeres solamente han sido posibles porque las mujeres nos hemos organizado para reclamarlos. Si no hubiéramos hecho eso, seguiríamos viviendo como vivieron nuestras bisabuelas, sin poder elegir con quién se casaban, sin poder estudiar, con la prohibición de tener propiedades, sin poder decidir si querían o no tener hijos, ¿no? Estas cosas que ahora nos parecen normales y que todas las mujeres disfrutamos tan tranquilamente, justo las tenemos porque antes de nosotras hubo mujeres que lucharon por ellas. Pues creo que eso es muy importante para pensar qué futuro queremos para las mujeres que vienen, ¿no? Todavía quedan cosas por conseguir. Gracias, querida Valentina. Estaremos muy de cerca de la página. ¿Me repites la página ya para despedirnos? Claro, es mujeresalpoder.mx. Muy bien, ahí estaremos siguiéndolos. Gracias, querida, y gracias a ustedes por acompañarnos en Nueva Mujer Talks. Nos vemos la próxima.